Muy buenas tardes, amigas y amigos de Brújula Internacional. Siempre está el recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. Hoy, dentro de la situación internacional, Naciones Unidas ha sido incapaz de tener una fuerza de aplicación de las resoluciones, especialmente la del Consejo de Seguridad. Es lo que ha pasado con muchas resoluciones donde si favorecen a Estados Unidos, naturalmente Rusia y China se abstienen o al menos votan en contra, con lo cual no se hace una realidad. Y en el caso de sanciones o situaciones como las que están presentándose con el reconocimiento del pueblo palestino como Estado, Estados Unidos la veta y se hace difícil aplicar una ley internacional. Por lo tanto, hay un consentimiento en todos los países de buscar una nueva realidad del Consejo de Seguridad, donde tal vez en cuestiones de guerra y de conflicto sea por mayoría y no por unanimidad, que es lo que ha hecho que muchas veces Naciones Unidas no responda a las exigencias del mundo internacional. Por eso, situaciones como el Medio Oriente, la situación que ha ocurrido entre Israel y Palestina en estos momentos, divide no solamente la comunidad internacional, particularmente a Europa, donde ya España, Irlanda y Noruega han oficializado su reconocimiento de Palestina como Estado, una decisión que ha provocado la indignación de Israel e incluso señalamientos de Estados Unidos. Israel acusó incluso al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, de ser cómplice de la incitación al asesinato del pueblo judío. Naturalmente en esto también hay dobles situaciones, porque así como España es criticada por reconocer el Estado palestino, otros también la critican porque está de parte de Ucrania. De hecho, está en España el presidente de Ucrania y hay un apoyo inmediato y total de España a Ucrania en su guerra y confrontación con Rusia. Lo cierto es que ojalá hubieran aspectos éticos en las decisiones internacionales y no solamente el juego político y estratégico. Veamos esta información que ha dividido también a Europa y naturalmente ha indignado a Israel y a algunos países vecinos y cercanos a Israel, y en el fondo tienen razón los que creen que dos estados pueden garantizar la paz, un estado judío y uno palestino con su territorio, su población y su gobierno. Naturalmente que algunos creen que no ha sido conveniente en estos momentos por el tema de Hamas, porque podría dirigir a ese nuevo estado palestino y de acuerdo a esta gente tiene criterio de que es terrorismo internacional. Por lo tanto, el debate está abierto, pero veamos la noticia como nos la transmite la prensa internacional. Estamos ante un día histórico. España, Irlanda y Noruega oficializaron el martes su reconocimiento de Palestina como Estado. La decisión, que provocó la indignación de Israel, fue considerada por el gobierno español una necesidad para lograr la paz entre israelíes y palestinos. Se trata de una decisión histórica que tiene un único objetivo, y es el de contribuir a que israelíes y palestinos alcancen la paz. Sánchez enfatizó además que no es una decisión contra Israel, cuyo gobierno le acusó de ser cómplice de incitación al asesinato del pueblo judío. Como he dicho antes, el reconocimiento del Estado de Palestina como Estado es una decisión que no adoptamos contra nadie, menos aún en contra de Israel, un pueblo amigo al que respetamos, al que apreciamos y con el que queremos tener la mejor relación posible. Y además, esta decisión refleja nuestro rechazo frontal, rotundo, a Hamás, que está en contra de la solución de los dos estados. El reconocimiento había sido anunciado el pasado miércoles de forma coordinada por Sánchez y sus homólogos irlandés y noruego, y fue oficializado por los tres países este martes. Estas naciones quieren que esta iniciativa de alto significado simbólico lleve a otros estados a imitarlos. Con España, Irlanda y Noruega, el Estado de Palestina pasará a estar aceptado por 145 países de los 193 Estados miembros de la ONU. Una lista de la que están ausentes la mayoría de los países de Europa Occidental y América del Norte, Australia, Japón e incluso Corea del Sur. Israel considera los reconocimientos una recompensa al terrorismo de Hamás, cuyo ataque del 7 de octubre en el sur de Israel desató la guerra en la Franja de Gaza. Ese día, comandos islamistas mataron a más de 1.170 personas, en su mayoría civiles. En respuesta, Israel prometió aniquilar a Hamás y lanzó una ofensiva contra Gaza que hasta el momento ha dejado más de 36.000 muertos, según el Ministerio de Salud del territorio. Se han pedido oportunidades de reconocer al palestinos e Israel como dos estados independientes y soberanos. Recordemos que el Premio Nobel de la Paz se le otorgó precisamente a Arafat y a Rabin, dos de los dirigentes, uno palestino y otro israelí, que defendían precisamente la situación
correcta de dos estados independientes y soberanos con su población, su territorio y su gobierno. Es lo que quiere la comunidad internacional, que los dos estados dialoguen, convivan, Israel con la seguridad de que no sea atacada por grupos terroristas como ocurrió el pasado 7 de octubre, y tampoco que Israel niegue el derecho al Estado palestino a tener su propia independencia y su propia soberanía. Por cierto, en América Latina hemos tenido muchos herederos de árabes en la presidencia o de primeros ministros en muchas partes del mundo, pero en América Latina habíamos tenido una mujer, primero presidenta de origen judío, de religión judía, como la Sheinbaum, que es la candidata en México que posiblemente va a ganar las elecciones, que además está llamando a una unidad nacional y donde tiene una política progresista avanzada dentro del criterio de que la derecha, que se une el PRI y el PAN, partidos tradicionales, puedan dejar gobernar un poco más a lo que era una decisión del PRI antigua con López Obrador y que ahora tiene una dirección importante en ese estado, que por otra parte observa con mucha delicadeza las elecciones en Estados Unidos, porque podría cambiar mucho la política de Trump frente a Biden en esa larga frontera entre Estados Unidos y México. Por eso el editorial de hoy va sobre este tema, las elecciones de Estados Unidos, pero sobre todo la de México y la confrontación de dos candidatas mujeres en un estado difícil de aceptar la candidatura a presidente, aunque hay varias gobernadoras mujeres y parlamentarias, no llegan a la paridad que tienen los europeos. Y después del corte, después de este editorial, tendremos los invitados de siempre para hablar sobre las universidades, el papel, sobre todo en las universidades internacionales como las de Naciones Unidas, y conversar sobre el papel de la mujer en la diplomacia de hoy. Veamos este editorial y seguimos con los invitados más tarde. En América Latina, muchas de las mujeres han ocupado posiciones importantes, tanto en la política como en la economía. En los parlamentos hay presencia femenina, sin llegar a la paridad como lo piden en Europa algunos países, donde la mitad de los parlamentos, de los ministerios y los altos cargos nacionales son mitad mujeres y mitad hombres. En el caso de América Latina, por primera vez, vamos a tener en la presidencia de México, un país donde la mujer no contaba en la política a altos niveles. Las dos principales candidatas a ocupar la presidencia son Claudia Sheinbaum, que representa al partido Morena y a la izquierda, y Xóchitl Gálvez, Fuerza y Corazón por México, de mayoría derechista. Una situación original, sin precedentes, que plantea algunas cuestiones. ¿Es necesariamente feminista que una mujer ocupe la presidencia? ¿Está capacitado uno de los países con más femicidios de la región para tener una mujer al frente del gobierno? Estas elecciones de México son de las más importantes y por primera vez, como decíamos, la favorita para ocupar la presidencia es la izquierdista Claudia Sheinbaum y la centro-derecha Xóchitl Gálvez. En América Latina hemos tenido algunas mujeres presidentas, no llegan al 10% las que son jefes de gobierno o presidentas de gobiernos y repúblicas presidencialistas. Hoy en la política mexicana, que es un estado federal, de los 32 estados, 9 cuentan con gobernadoras y este 2 de junio se renovarán los gobernadores de otros 9 estados, como Ciudad de México, Yucatán, Chiapas, Jalisco, Guanajuato, Morelos, Puebla, Tabasco y Veracruz, que según los nuevos lineamientos de la paridad de género del Instituto Nacional Electoral, al menos 5 mujeres deberán postularse para este cargo. A pocos días de la elección presidencial, ya Claudia Sheinbaum parece que ir directo a las urnas con 20 puntos de ventaja sobre Xóchitl. Por ahora la intención de voto de la candidata de Morena es cerca del 55% de la intención del voto, mientras que la candidata Gálvez Ruiz alcanza el 34% de las preferencias. Y el tercer candidato, Jorge Álvarez Maynés, recibe apenas el 12% de los votos. Para México serán muy importantes las relaciones diplomáticas con los Estados Unidos y naturalmente las relaciones comerciales dentro del Tratado de Libre Comercio. Por eso sigue de cerca el histórico juicio de Donald Trump en Nueva York, que entra en su recta final este martes con los alegatos de cierre ante el jurado, que deberá decidir si dicta la primera condena penal contra un expresidente de Estados Unidos. Trump sigue acusado de falsificar registros contables para comprar el silencio de la exactriz porno Stormy Daniels sobre un encuentro sexual entre ambos en el 2006 que podría haber dañado su candidatura presidencial del 2016. Si es declarado culpable, tendrá hasta 4 años de prisión por cada uno de los 34 cargos, pero expertos legales dicen que no tienen antecedentes penales.
es poco probable que lo encarcelen y lo que es más importante, una condena no impediría que figure en la papeleta electoral de noviembre como aspirante a la presidencia frente a Joe Biden. Lo que sucede en las elecciones de Estados Unidos no solamente por la larga frontera con México interesa a ese país, sino a todo el continente y especialmente en la nueva geopolítica mundial, dependerán las relaciones que tengan con Rusia, China y la Unión Europea y además la necesaria relación con América Latina y el Caribe.